Pues hola de nuevo, este es el primer vídeo del 2024, toca felicitar el año bueno, desearos pues nada, que llegue, sobre todo que tengáis salud, trabajo y mucho amor. ¿Qué pasa en enero en el Parlamento, que es un poco donde solemos centrarnos, ¿no? Esta semana nos acababa el plazo para presentar las enmiendas al decreto de vivienda, de medidas urgentes de vivienda. Si recordáis, lo que nosotros veníamos diciendo es que este decreto no era realmente un decreto de vivienda, sino que es un decreto más bien urbanístico, porque intenta hacer como operaciones de microcirugía urbana, pero bueno, el precio que se paga, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues es inasumible, porque al final lo que hace es hacer urbanismo a la carta, y estos son pelotazos con nombres y apellidos, y hay que estar obviamente en contra de que haya personas o entidades que salgan directamente favorecidas de las normas, ¿no? La normativa tiene que favorecer al bien común, al interés general, y aquí se usa la excusa de la vivienda para permitir algunas operaciones más que cuestionables, que promociones de estas que se quedaron inacabadas, por tanto no tienen licencia o no tienen cédula de habitabilidad, que de repente puedan continuar, ¿no? Se puedan acabar. El tema de que haya solares en zonas turísticas para que se incremente, o para hacer vivienda para que la gente que trabaja en hostelería tenga vivienda en verano, tampoco nos lo creemos, porque ya sabemos cómo acabarán. Si hacen viviendas en solares en zonas turísticas, porra a que esto acaban siendo segundas residencias. Y bueno, luego, por ejemplo, también se permite que lo que son solares previstos para equipamientos, es decir, escuelas, hospitales, zonas deportivas, de golpe porrazo ahí puedas hacer vivienda. Pero a la vez, otra cosa que intenta favorecer el decreto es el aumento de densidades en los bloques de pisos, ¿vale? Que puedas subir la altura del piso, que puedas dividir pisos más grandes para hacer más pequeños. Si hay más gente, necesitaremos más escuelas, más ambulatorios. Pues ellos lo que dicen es más gente, pero menos equipamientos, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio que no se aguanta. Pero hay un par de temas importantes también que querría comentaros. La nueva categoría de vivienda a precio limitado, que se ha inventado ahora el Govern Balear, es decir, en vez de centrar sus esfuerzos en hacer vivienda pública, dice, bueno, pues haremos un nuevo tipo de vivienda en Baleares. No la harán ellos, ya os digo que es privada. Por tanto, la tienen que hacer los promotores de toda la vida, los constructores. Yo nunca me he creído que esto vaya a funcionar, porque si los promotores ya hace años que no hacen promociones de vivienda plurifamiliar, es decir, los típicos bloques de pisos, si no los hacían cuando el precio no estaba limitado, pues ¿cómo los van a hacer ahora que el precio está limitado? Resulta que las viviendas a precio limitado, que como ya os digo son viviendas del mercado privado, solo pueden ser adquiridas por residentes. Y a mí esto me ha encantado. Me ha encantado porque estábamos hartas de oír al Partido Popular que la Unión Europea no permite distinguir entre residentes y no residentes respecto de la compra de vivienda. Y siempre nos decían que esto no era posible. Bueno, pues de repente un simple decreto, porque no es ni ley, ahora será ley, pero el decreto, un simple decreto, pim pam fuego, está distinguiendo entre residentes y no residentes en el mercado privado de vivienda. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Entonces, bien, gracias Partido Popular, porque veo que empieza a entender un poco de qué va todo esto. Y lo que no hay es aprovechar los mecanismos que da la Ley Estatal de Vivienda para declarar zona tensionada a las Islas Baleares. Esta posibilidad que da la Ley de Vivienda lo que hace es decirle a los gobiernos autonómicos que tienen que hacer esta declaración. Esta declaración luego lo que permite es frenar la subida de los alquileres. Solamente se limitan las subidas, pero bueno, algo es algo. Pues ni siquiera esto quiere hacer el Govern Balear. De hecho, el Govern Balear lo que hizo ya nada más llegar fue presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Vivienda. Seguramente toca también hablar de los decretos del Estado que han salido esta semana, que además ha habido muchísimo debate. El primero, que le han puesto el nombre de ómnibus, ¿vale? A los decretos estos que les llaman ómnibus, todos acaban siéndolo, es porque meten ahí de todo. Es una técnica legislativa bastante cuestionable, porque a la hora de votar tú puedes estar de acuerdo con alguna de las medidas y no con todas. Entonces es difícil
valorar el sí y el no. Tienes que hacer como una especie de, bueno, de pintado de brocha gorda, y si algo no te gusta pero la mayoría sí, pues normalmente acabas votando que sí. Lo más importante del ómnibus era una reforma de todo el tema de funcionariado y de la administración de justicia. Bueno, un poco en plan anecdótico se están metiendo por ahí para poder hacer juicios telemáticos. Ese, por tanto, es un primer decreto que salió aprobado. Luego había un segundo Real Decreto que le han llamado el Real Decreto Anticrisis. Los anticrisis provienen de todas estas calamidades que vamos pasando desde hace unos años, ¿no? La primera fue el COVID, luego ya estamos en fase post-COVID y llegan los conflictos armados, primero el de Ucrania, ahora tenemos el conflicto armado en Palestina, en el Mar Rojo. Todas estas historias que parece que nos pillan lejos, en realidad afectan siempre a los precios, porque el mercado hoy en día de materias primas es global y el de la energía y los combustibles ya ni os cuento, ¿no? Ahí teníamos nosotros puesto el transporte público gratuito. Tiene pinta de que esto pues ha ido bien, y bueno, ahí había otras medidas también interesantes para cuando vamos al súper, ¿no? Que era la rebaja del IVA en productos alimenticios de primera necesidad, ¿no? La pasta, el aceite. Y bueno, y este decreto también está aprobado y ya, bueno, pues se aplica desde ya. Luego había un tercer Real Decreto que ha sido pues un poco más polémico porque este no ha salido. Y bueno, ahí había medidas también como muy variadas. Ya os digo que le llaman ómnibus a uno, pero les podrían llamar ómnibus a todos. En este último decreto, que le han llamado el decreto de la conciliación, porque había medidas ahí importantes para conciliar vida laboral, vida familiar, todo el tema de las maternidades. Había otra medida que era un aumento de la prestación del subsidio para mayores de 52 años. Y esa medida, si bien es cierto que de entrada pues parecía positiva porque aumentaba un poquito la prestación para la gente que a partir del mes de junio empezaba a cobrar ese subsidio, eso no se aplicaba para los que ya le están cobrando. Luego resultaba que había una escalada de las bases de cotización un poco a la inversa, que retrocedía, porque hasta ahora la base de cotización era de un 125%. Y con la nueva regulación, a pesar de que la prestación aumentaba un poco, las bases de cotización iban bajando, de tal forma que lo que sucedía es que la posterior pensión de jubilación quedaba minorada. Y entonces, bueno, hay que pedirle ahí a todas las políticas y políticos que están en Madrid que se arremanguen, porque solo hablando se entiende la gente. Y eso se lo digo yo desde aquí a todo el mundo. Y poc més, estamos en la semana también que, bueno, de Sant Antoni. Yo quiero desearos a todos los Tonis y Tonias pues muchas felicidades para esta semana, y sobre todo, bueno, son las fiestas más importantes, bueno, de Menorca, es la Diada de Menorca, pero también en Mallorca y bueno, en el resto de islas. Sant Antoni es el patrón de muchas localidades. Y nada, poco más, nos vemos la semana que viene, ya entramos en fase de normalidad, y que paséis pues eso, un feliz Sant Antoni. Gracias.